Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y agradeciendo, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de encontrarnos frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo verdades eternas que hay aquí para nosotros. Estamos sacando las cosas más importantes que nos ayudan y todo del libro de los Hechos, y por lo menos para mí ha sido de mucha bendición seguir estudiando este libro y todo lo demás. Pero espero que ustedes también. Yo quiero agradecer a las personas que siguen apoyando la obra misionera con nosotros, nos ayudan. Seguimos adelante. Estábamos hablando de la ofrenda de Abel, que la ofrenda que demos sea una ofrenda que llegue a ser agradable delante de Dios, que nos vea con agrado y la ofrenda también. Y eso no depende de la cantidad, sino de la calidad. Con qué corazón y con qué manos damos, con manos limpias. Que sea el fruto del esfuerzo de cada uno, que se la gana verdaderamente trabajando para servirle al Señor. El Señor nos da los trabajos. Yo, trabajé hasta los 63 años dependiendo de una fábrica y así, pero después ya me jubilé y las cosas cambiaron. Pero es bueno cuando uno da una ofrenda y sabe que se la ganó justamente, que en una empresa donde estemos, donde quiera que esté cada uno de ustedes trabajando, que usted sea un aporte para esa empresa, que sea la persona que ora por el jefe, por la empresa, por los compañeros, y que sea el que se esfuerza para si un día eso se acaba, porque se acabará, como me pasó a mí. Bueno, ya empezó en picada esto, pero puede uno salir de ahí tranquilo y decir, por lo menos yo hice todo lo que pude, agoté todos los recursos para que esta empresa funcionara, pero por la mala administración u otras cosas, esto se acabó. Pero queda uno tranquilo, hice todo lo que pude y tuve a mi alcance y lo pusimos al servicio, pero no se logró. Y lo que cogía de ahí era lo que ofrendaba, el fruto del esfuerzo de tratar de ayudar a esa empresa y todo lo demás. Cada uno donde esté, déle gracias cada día a Dios, porque hoy el trabajo no es como en el tiempo que yo llegué aquí al Ecuador en 1984. Yo hablo con la gente, los que tienen trabajo, cuídelo, cuiden su trabajo. Porque en el tiempo que yo vine había que colocar letreros en las puertas de la empresa, se necesitan operarios sin experiencia, lo que sea. Era el tiempo en que le rogaban a uno para que trabajara, le mostraban, esto es lo que usted va a hacer, mire, aquí le vamos a ayudar, le vamos a enseñar, usted va a ganar tanto, y la gente muchas veces decía, no, no quiero eso. Porque había donde escoger, pero hoy eso se acabó. Y lo mismo, cuando le dicen en una empresa, ya no podemos pagarle horas extras y todo, es el tiempo de cerrar la boca y seguir trabajando. Hoy no es el tiempo de exigir, y peor si nosotros no estamos ganando un sueldo por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Porque el que sabe puede exigir, pero el que no sabe tiene que quedarse callado y seguir adelante. Entonces, unos ganan por lo que saben y son los que más ganan. Y menos hacen, entre comillas. Y los otros ganan por lo que hacen. Pero que lo que estén recibiendo y cogiendo de esas empresas sea el fruto de la honradez, del sacrificio, y con eso nos estén ayudando en la obra misionera. Ofrendas que sean agradables a Dios, que es lo que yo busco también de ustedes. Bien, venimos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 16 y vimos lo que pasó con Pablo, pero antes de dar un resumen de lo que vimos hace 8 días, oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y el Dios nuestro. El Dios de los cielos de Daniel, el Dios omnipotente de Jacob.
grande y temible de Israel. A ese Dios nos estamos acercando en este momento, Señor, y no entendemos todavía con quién nos estamos entendiendo, Señor. Es demasiado grande, su majestad es enorme, terrible, Señor. Pero le damos gracias porque a pesar de ser polvo de esta tierra, como dijo usted mismo allá en el capítulo 103, en el Salmo 103, por ahí el versículo 14, que no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas porque se acuerda que somos polvo, pero a pesar de ser polvo de esta tierra, sabe cuántos cabellos tenemos, cuántos pasos hemos dado y por dónde hemos caminado, Señor. Son muchos detalles lo que usted tiene en nosotros y el precio que pagó por nosotros fue espantoso. Así que, aunque nosotros seamos polvo, para usted hoy valemos mucho. Y le damos gracias porque Cristo fue el que nos dio valor a nosotros. Es como cuando Cristo estuvo en Jerusalén y Jerusalén hoy es famosa, porque alguien más famoso e importante estuvo ahí y pisó esa tierra y murió. Y Él fue el que le dio valor a todo esto. Así que le damos las gracias por Jesucristo, el que nos amó y dio su vida por nosotros. Y pidiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas llegan a Filipos y fueron a la hora de la oración al río donde se reunían mujeres a la oración también y les hablaron la palabra. Era gente que no deja pasar una oportunidad. Ellos llegaron y les hablaron la palabra de Dios. Y lo más importante que vimos ahí, por ejemplo, dice en el versículo 14, Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que hablaba Pablo. Lidia no es la que abre el corazón, ni yo puedo abrir un corazón. Dios es el que abre el corazón de las personas para que estén atentos a la palabra de Dios, como lo hizo con el eunuco, el etíope, en el capítulo 8, que descendía de Jerusalén a Gaza. Era un hombre que estaba expuesto a la palabra de Dios, iba tratando de entender el capítulo 53 de Isaías. Y Felipe se acercó, enviado del Espíritu Santo, pero entiendes lo que lees, pero ¿cómo si alguien no me enseña aquí? Y el Señor le abrió el corazón, seguro le abrió el corazón a este para que estuviera atento a lo que le hablaba Felipe. Y estas mujeres también. Y cuando fue bautizada, enseguida se bautizaron ella con los de su casa y los hospedaron y pasaron allí un tiempo. Hermoso, de una vez dando evidencias de una conversión genuina. Salió de ahí y venía esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ella adivinaba y otros vivos iban cobrando y era una buena empresa la que había ahí. Producía mucho sin invertir nada. Pero cansando esto, dice el 18, y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora y se acabó el negocio. No le gustó mucho a Pablo que le dijera, estos son hombres que anuncian el camino de la salvación y todo esto, pero lo hizo por muchos días y ya le cansó al apóstol. Y se dañó el negocio, los acusaron, fueron azotados y metidos al calabozo de más adentro. Esto fue, ya lo vimos, y les aseguró los pies en el cepo. Pero llegamos al versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hablábamos que Pablo, el que más sufrió,
es el que más habla del gozo y regocijo. Y aquí los vemos con gozo. Es que como dice creo que es el capítulo 8, versículo 10 de Nehemías, o lo contrario, 10:8, había un gozo tremendo allá de la gente, y lloraban y todo, y decía, no lloren, no se entristezcan, porque la fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que no estén tristes ni nada. Y este era un hombre fuerte porque el gozo del Señor estaba siempre con él. Esa es la fortaleza. Y los presos les oían, y quién sabe si después de todo esto, muchos de estos que estaban en la cárcel se convirtieron con el carcelero también, porque se formó la iglesia, Filipos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Siempre me hago la pregunta es si el terremoto fue solamente en la cárcel o en todo Filipos se sintió esto, pero parece que es donde se necesitaba. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, se rompieron. Y siempre he visto que cuando esta gente oraba, algo pasaba. Allá en el capítulo 12, cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba, también vino un ángel y levántate, y pasaron las puertas y todo, hasta la calle y todo, y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Pablo no podía hacer esto de abrir puertas y romper cadenas para zafarse de ahí. Pero el ángel de Dios vino y hizo ese trabajo y se cayeron. Aquí es donde yo pienso que de los carceleros, algunos encadenados que estarían por ahí, de todos, dice la palabra, el cimiento de la cárcel se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y quizás ellos dirían, ¿qué está pasando? Será por la oración de estos hombres que hacían a las 12 de la noche por acá y cantaban himnos a Dios, y Dios los ha escuchado y ha mandado su ángel para liberarlos, y nosotros también estamos aprovechando el desorden aquí. Porque para mí algunos de estos, si no todos, se convirtieron. Eso fue una... Entonces aquí es donde nosotros podemos ir llegando a algunas conclusiones, pero sigamos más adelante. El 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y lo más importante es que todos están allí, no se fueron. Aquí hay que quedarnos y ver cuál va a ser el final de todo esto, porque cosa extraordinaria ha hecho Dios en esta noche, dirían ellos. Se despertó y se iba a matar. Solucionar el problema lo más fácil, lo que hacen muchos, pero muchas veces es complicarlo más. El problema es que si él dejaba ir a uno, era vida por vida también. Él sabía lo que le venía, pensando que habían huido. Y sacó la espada y se iba a matar. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Qué importante es la palabra dicha a tiempo. Porque a veces está dando retro y yo vi que le iba a dar al otro pero eso lo dice uno es después que ya lo chocó y todo, una palabra fuera de tiempo. Pero qué bueno es cuando uno pega el grito, frene porque le va a dar al otro que está atrás. Y yo he visto eso y he hecho algunas cosas, pero no, de todos modos han chocado porque no me han hecho caso. Pero bien, entonces clamó y dijo, todos estamos aquí. Y un testimonio de esto es lo que habla y abre puertas y lo que sea. ¿Cómo es que todo está abierto? Están libres. Los pies ya tal vez no estaban en el cepo. ¿Y cómo es que no se van?
Entonces son cosas que, porque otros pueden decir, y como se ve por acá, es a tratar de salir y matar guardias y de hacer lo que pueden, porque aquí hacen unas masacres en las cárceles terribles, aquí en Guayaquil, aquí en Ecuador. Pero estos no, se quedaron ahí. Pues no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. 29. Entonces pidiendo luz el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, se arrodilló a los pies de Pablo y Silas. Tremendo el cuadro que se está viendo, y si los demás presos están viendo, dirá, este es el hombre que ha traído toda esta bendición. Estos son los dos hombres, Pablo y Silas. Quizás los estaban viendo y dirían el testimonio de ellos ahí. Y qué gozo tendrían, decían, valió la pena todo lo que hemos pasado acá. Porque yo pienso que el propósito de Dios en Filipos era con dos familias. Con la familia de Lidia y con la familia del carcelero. Pero para llegar a la familia del carcelero alguien tenía que estar preso. Y ellos sufrieron y pagaron el precio para estar ahí donde Dios necesitaba dos grandes hombres para que les hablaran a ellos. Nada ocurre por ahí por accidente ni nada. Dios tiene el control y sabe lo que hace. Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si éste les hace esa pregunta es porque los escuchó. Estos son predicadores, como decía la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Estos son hombres que les anuncian el camino de la salvación. Y en las acusaciones dirían, la muchacha iba haciendo esto y le cansó y la expulsaron y por eso los traemos y fueron azotados. Entonces, esto no quedó en secreto. Pablo y Silas estaban hablando la palabra de Dios. Ellos no desperdiciaban el tiempo. Yo a veces pienso en Pedro, que estaba encadenado a un soldado, ahí en el capítulo 12, cuando estaba preso, y dormía plácidamente. Se parece que era igual a mí. Pero si hubiera sido Pablo, ese no duerme, hablándole cuando estaba preso y tenía que estar ahí con los soldados. Era la oportunidad que él aprovecharía siempre. Entonces, este dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el capítulo 10 de Marcos, versículo 17, un hombre llamado el joven rico, se le dice esa parábola. Él se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero veo dos preguntas que hicieron claves, buscando la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y yo he dicho, ¿cuántos años predicando la palabra? Y ninguno me ha preguntado a mí, oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo a veces hablo o pregunto eso a ciertos grupos, alguna cosa, a tales personas que conozco, para ver qué me responde. A uno le pregunté, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y me dijo, Juan capítulo 17, versículo 3, por ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien envió. Entonces, ¿cómo se salva uno? Por conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces es por conocimiento. Y así habla la gente. ¿Y quién va a llegar al conocimiento de la palabra? Y si fuera por conocimiento, ¿para qué murió Cristo? Pero bueno, seguimos con esto. Hoy, ¿por qué la gente no pregunta? Yo me he preguntado, ¿por qué es que la gente no me hace a mí una pregunta de estas? Porque como les han enseñado de que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo, entonces ¿de qué me preocupo yo? Vivo la fiesta. No importa cómo sea, cómo vivió, cómo murió y hizo lo que hizo, siquiera ya se fue a descansar, ya está en el cielo. Entonces, ¿de qué se preocupa la gente? Pero si yo sé de que el único Hijo de Dios se llama Jesús,
Yo no soy hijo de Dios. En un punto de mi vida tendré que llegar a ser un hijo de Dios. Porque si no soy un hijo de Dios tampoco me voy a salvar. En Gálatas decía Pablo 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, el único hijo de Dios se llama Jesús. Y al cielo, que todos vamos al cielo. Entonces, por eso la gente hoy está bien cómoda y tranquilo, confiado en lo que ellos hacen o dejan de hacer, más que en lo que Cristo hizo y dijo en la palabra. Así que él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, el Señor comienza con uno y puede terminar con toda la familia, pero cada uno tiene que tomar la decisión. No es que el papá tomó la decisión de creerle a Jesucristo, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, sellado y todo, y seguro. Entonces toda la familia se salvó. No. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces aquí le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo así suelto para mí no es mucha garantía, porque en el capítulo 2 de Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan y están condenados. Y creen en Jesucristo y tiemblan porque lo conocen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y todo el mundo cree en el Señor Jesucristo. Yo pregunto a la gente, ¿usted cree en Dios? Claro. Pero eso no es lo más importante, creer en Dios, sino creerle a Dios. Ahí es donde está la clave. Cuando alguien me dice, yo creo en Dios, dice, pero es que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. O huyen despavoridos, dicen otras versiones. Entonces, cuando yo le digo, ¿usted le cree a Dios? No que crea en Dios, sino le cree a Dios. Sí, entonces usted hará lo que está escrito y lo que pide Jesucristo. Después de haberle predicado el Evangelio, llegar al bautizo y todo esto, le digo, si es que usted le cree a Jesucristo, lo espero el domingo con una muda de ropa, una toalla, para que sea bautizada y haga lo que dice aquí Jesucristo. No, que no sé qué. Entonces, siguen creyendo en Dios, pero no le creen a Dios. Ahora, el 32 es clave. El versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Porque uno le puede decir a una persona, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dice, no, pues ya yo soy salvo porque ya creo. Pero ahora le hablaron la palabra y todo el mundo cree en Dios. Le hablaron, le explicarían Cristo y están en Jerusalén. Está fresco lo que pasó en Jerusalén y todo esto y la gente tal vez todavía tenía los recuerdos y todo lo que pasó allá con Jesucristo y los dos ladrones y todas estas cosas y empezaría Pablo a hablarle y hablarle y hablarle la palabra. Porque él le preguntó, ¿qué debo hacer? Crea en aquel que murió por usted y resucitó para poderlo justificar, aquel que pagó un precio espantoso, y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En Mateo 23, 33, le decía Cristo a los escribas y fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparán del fuego eterno? Si descuidan una salvación tan grande. Entonces le predicarían la palabra, le hablaron a él, y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. No es que a él nada más y él se salva y serán salvos todos los demás. No, a todos los que estaban en casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Es decir, el carcelero
los auxilió, los atendió, les lavó las heridas, porque ¿cómo estaría la espalda de ellos? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Y por qué se bautizarían? Pablo tuvo que decirle, y Cristo, aquel que murió y resucitó, después que resucitó y pagó un precio tremendo, dijo, váyanse por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio es que Cristo ya murió por nuestros pecados, conforme a lo que decían las Escrituras. Fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Como dice Romanos 4:25, murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Es completo el Evangelio. Y nos manda a predicar eso a toda criatura. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ellos dirían, ¿y qué impide que yo sea bautizado, como dijo el etíope eunuco? Si cree de todo corazón, bien puede, porque lo único que impide que una persona sea bautizada es la incredulidad. Así que el 33, y él tomándolos en la misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, no de haber creído en Dios, creído a Dios. Y este es el único que habla bien aquí. Pero si lo bautizó es por algo. Es completo lo que hizo Pablo acá. Porque él dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, porque no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso me lo ponen a mí en la cara y le digo, a mí también. Me mandó fue a predicar el evangelio, pero si alguno cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero yo no me voy a poner a decirle, no, usted no necesita ser bautizado, es la fe. Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesucristo, el que murió y resucitó por mí, dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escoja. Yo me alineo con Jesucristo, porque Él dijo, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero. Juan 12:48. El Padre en el monte de la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Extraordinario. Y si este es el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos de Deuteronomio 18, del 15 al 19, les levantaré profeta como ustedes y pondré mis palabras en su boca y él les hablará, y quien no le escuche yo le pediré cuentas. Y si este es el profeta que Dios envió, y es Jesucristo, según Juan 1:45, y hay otros versículos más, ¿qué tal que este sea? ¿Y qué tal que lo que él esté diciendo sea verdad? Aquel que dijo ser la verdad en Juan 14:6. Tremendo. Entonces, qué bendición que aquí se hizo la obra completa, igual que con el etíope eunuco. Fue bautizado y lo envió. Y él haría lo mismo. Sin ponerse que el bautismo no es necesario, es obra, esto no es para allá, que es para acá. Metiéndole mano a esto. Es el primer, ¿cómo llaman? Está dando testimonio, es el primer testimonio que usted está dando. Un poco de cosas que yo no encuentro eso en la Biblia, ni nada de eso. Entonces veamos qué es lo que dice Dios. Pero mire cómo terminó esto. Y Pablo tenía que estar en la cárcel. Ahí preso, no por vago, ni robar, ni por entrometerse en lo ajeno, ni robar, como dice Pedro, sino por hacer la voluntad de Dios. Y Dios tenía planes con ellos y lo llevó fue allá para que les hablara. Entonces, no nos preocupemos cuando algo pase.
mientras estemos haciendo la obra de Dios y haciendo la voluntad de Dios, lo que pase, tranquilo, que Dios tiene propósitos con eso. Mire lo que pasó con Pablo, 2 familias tremendas. Y nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene y a nuestro presidente Daniel Noboa por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.